Buen día, mi nombre es Lady Guadalupe Velázquez Herrera y mi compañera Marta Ofelia Melendres Díaz. Ambas les brindaremos un poco de información sobre el tema de la violación de los derechos humanos en México y Sinaloa. Pertenecemos a la Escuela Preparatoria Universidad Autónoma de Sinaloa, Extensión Villa Juárez, del Grupo 2.1. Seguidamente, iniciaremos por una pequeña introducción sobre el tema que vamos a llevar a cabo. El presente informe consiste en la violación de los derechos humanos, el cual es un gran problema que como consecuencia pueden arrestarte. Seguidamente, daremos a conocer los siguientes temas que se abordarán durante este video. Número 1. El niño maltratado. Número 2. Jornaleros agrícolas, trabajadores migrantes y derechos humanos en Sinaloa. Número 3. Violación a los derechos humanos de la mujer. Número 4. Adultos mayores. Número 5. Violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Número 6. Los derechos de los pueblos indígenas. Número 7. Y finalmente, periodistas y activistas sociales. El niño maltratado. En el proceso de identificación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes se destacan tres elementos que representan retos para la mayor parte de los países. 1. Hay formas de violencia que son socialmente aceptadas o no percibidas como violentas. 2. Debido a su edad, las niños y adolescentes que han sufrido violencia nunca reportan ser víctimas de violencia. 3. La falta de datos crea la percepción que la violencia en contra de los niños y adolescentes es un tema de menor importancia. La Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes establece como principio rector el acceso de una vida libre de violencia. Asimismo, determina que todos los niños y adolescentes tienen derechos a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Para garantizar esto, el artículo 47 ordena que las autoridades de todos los países de niveles de gobierno tomen las acciones pertinentes para prevenir, atender y sancionar casos de descuido, corrupción de personas menores de 18 años, trata de personas, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil sin distinción de finalidad, así como cualquier otra conducta sancionada en otras leyes. Jornaleros agrícolas, trabajadores migrantes y derechos humanos en Sinaloa. Tema número 2. Las personas jornaleras agrícolas son aquellas trabajadoras eventuales del campo que se emplean a cambio de un salario en labores que van desde la preparación del terreno hasta el cuidado y cosecha de los cultivos. Marcial Arrami Juárez, catedrático universitario, señala que tanto trabajadores agrícolas como migrantes han estado vendiendo su fuerza de trabajo a las élites agrarias, quienes son las propietarias de las mejores tierras de riego y por supuesto cuentan con el capital para hacer rentable dicha actividad, tanto en el mercado nacional como internacional. De acuerdo con la ficha temática Personas Jornaleras Agrícolas, publicada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la condición actual de los jornaleros agrícolas en México es la siguiente. Solo 3 de cada 100 personas trabajadoras agrícolas de apoyo tienen un contrato escrito. El promedio de escolaridad de la población jornalera agrícola es de 5.9 años, es decir, de primaria incompleta. González Gurrola dice que los inversionistas hortícolas requieren una fuerza de trabajo empobrecida, intelectualmente descalificada, sin prestaciones sociales. Violación a los derechos humanos de la mujer. Las mujeres y las niñas son víctimas de actos de violencia en todos los países y los vecindarios, pero estos delitos con frecuencia se ocultan y no se denuncian. Stack Wilson en Panamá cuando afirma que nadie pone en duda el trascendental valor de la Declaración de los Derechos Humanos como los demás instrumentos relativos a los mismos representan para la humanidad. La violencia contra la mujer se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, desde la pareja y familiares hasta desconocidos. En el ámbito privado, la persona que más frecuentemente agrede a las mujeres es su propia pareja. La Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero de 2007, ha sido reformada constantemente de acuerdo con la realidad social y necesidades del país. Contiene los principios rectores para el acceso de todas las mujeres de una vida libre de violencia, que son la igualdad judicial entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres.
Ahora bien, empezaremos con el tema número 4, el cual es adultos mayores. Las personas mayores son aquellas que tienen 60 años de edad o más. Este criterio es utilizado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, y otras instancias como la Secretaría de Salud. La Organización Mundial de la Salud, OMS, lo define como: el maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico. Las personas mayores que han sido maltratadas pueden presentar confusión, insomnio, agitación, agresividad, pérdida de peso, moretones, cicatrices o quemaduras, higiene deficiente, desarrollo de úlceras, entre otros. Los derechos universales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las personas mayores de 60 años gozan de la protección establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El 15 de junio de 2015, la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó el texto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Es el primer instrumento internacional de su tipo que agrupa y especifica los derechos humanos y principios que deben incluirse en la legislación, políticas públicas y programas nacionales para lograr la independencia, autonomía, salud, seguridad, integración y participación de las personas de 60 años o más. Violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad. La CNDH en su informe anual 2018 señala que las personas con discapacidad han sido excluidas de la vida activa de la sociedad y a la fecha carecen de reconocimiento pleno de sus derechos humanos, ya que se considera que no pueden llevar a cabo las mismas actividades en igualdad de condición que el resto de las personas. La Organización de las Naciones Unidas afirma que las personas con discapacidad son la minoría más amplia del mundo, ya que suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos creció en marzo del 2011 la Dirección General de Atención a la Discapacidad con el objetivo de dar cumplimiento a los previos con el artículo 33.2 de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, el cual mandata la designación de parte de los estados parte de uno o varios mecanismos independientes para promover, proteger y supervisar la aplicación de dicha convención. El penúltimo tema es sobre los derechos de los pueblos indígenas. En septiembre del año 2007 y después de 2 décadas de negociaciones, la ONU aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, pretendiendo con ello la protección a aproximadamente 370 millones de personas pertenecientes a esas comunidades existentes en el mundo, afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos en cuanto a dignidad y derechos, y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. El documento en cuestión está conformado por 46 artículos y establece medidas mínimas de respeto a los derechos de los pueblos indígenas. En estas se incorporan: inciso A, propiedad de la tierra; inciso B, acceso a los recursos naturales de los territorios donde están asentados; inciso C, respeto y preservación de sus tradiciones y autodeterminación; inciso D, educación bilingüe e implementación de medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de las condiciones económicas, sociales y de los ancianos, mujeres y menores, en particular. Finalmente, cerraremos con el tema número 7, periodistas y activistas sociales. México es uno de los países más inseguros para quienes ejercen un periodismo de denuncia y son activistas sociales que defienden una causa aún en contra de grupos de poder económico o político. Podemos observar en las noticias y en los diarios casos de violencia dirigida a estos actores sociales ciudadanos que suelen concluir en asesinatos. La estadística nos permite ver la magnitud del problema en la delación a la violación de los derechos humanos de periodistas y activistas sociales, así como la falta de acciones legales por parte del Estado, encaminadas a la protección de los derechos de libre expresión y de seguridad.
pero sobre todo de la protección del derecho a la vida y a la seguridad personal. Por último, seguiremos con nuestras conclusiones. Como conclusión, considero que la violación a los derechos humanos lamentablemente se vive un caso cada día. Gracias a los derechos humanos se está disminuyendo esto, ya que ellos cuentan un papel muy importante en nuestras vidas. Y considero que cada uno de ellos está bien, ya que quieren lo mejor para nosotros. La violencia a los niños se tiene que detener, por lo tanto, diferentes organizaciones ayudan a otros niños que están sufriendo de maltrato porque están violando sus derechos y gracias a ellos dejan de sufrir más. Por ello considero que cada uno de los derechos humanos es de suma importancia respetarlos y cumplirlos. Es así a como he llegado a la conclusión en la cual es que considero que la violación de los derechos humanos en México y Sinaloa es un tema de mucho interés e importancia. ¿Por qué? Por violación a los derechos humanos debe entenderse toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera en cualquier persona y en cualquier tiempo uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el derecho internacional de los derechos humanos. Los dos elementos específicos que convierten un acto de violencia cualquiera en una violación de derechos humanos son, por una parte, el autor y por el otro, la materia. Finalmente, una violación de derechos humanos puede tener como móvil la percusión política, la intolerancia social o el simple abuso o exceso de autoridad. Por parte de mi compañera Marta y mía, agradecemos su atención brindada a este video. Muchas gracias y espero les haya gustado esta explicación referente a la violación de los derechos humanos.